En los próximos minutos, usted podrá participar en El Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Ricardo Alba Martínez, cronista parlamentario, amigo, colega, cubriendo información en el Congreso de la República, más de 3 décadas, es un experimentado, conocedor en temas legislativos, de debate, de derecho parlamentario, de hermenéutica parlamentaria, y bueno, él con este pergamino que vamos a presentar, nos va a contar lo que ha pasado el día de hoy en el Congreso de la República, para que usted esté al tanto de lo que acontece. No podemos ser ajenos, porque obviamente la brújula informativa, como dijimos más temprano, apunta a saber qué es lo que está pasando, porque gran parte de lo del futuro del país también depende de esta decisión que se ha visto hoy en el Poder Legislativo. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a RCR, gracias por colaborar con nosotros una vez más. Iván, ¿cómo es? Bueno, si queremos resumir todo lo ocurrido hoy, tendremos que decir que no se ha avanzado absolutamente nada durante la sesión del Pleno del Congreso de hoy. Y seguimos todavía a la espera, a la expectativa de lo que pueda acontecer en las próximas horas en el Parlamento Nacional respecto a cuándo vamos a ir a elecciones los peruanos. Si este año o si finalmente el próximo. ¿Y por qué digo el próximo cuando todo se presumía que sería este año? Porque acabo de enterarme que la congresista Tudela ha presentado una reconsideración de la votación que se hizo respecto a este pedido que formuló Alejandro Cabero en torno justamente a incluir en el debate de la tarde de hoy el proyecto de retornar a elecciones para el 2024, es decir, para abril de 2024, lo que implica que estaremos volviendo a retroceder y todas estas 2 semanas en que el Perú ha estado en ascuas absolutamente no serviría de nada. ¿Qué ha ocurrido simultáneamente, Iván? Es que no se aprobó en la propuesta de la Comisión de Constitución para adelantar elecciones, ojo, complementarias, que hay que decirlo, para diciembre de este año. La congresista Tudela es hija del ex canciller Francisco Tudela, ella es de Avanza País y está pidiendo una reconsideración de la reconsideración sobre lo que planteó originalmente su colega de bancada de Avanza País, el señor Cabero. Que mira, con toda la experiencia, como tú decías en la presentación, de casi 3 décadas cubriendo Congreso, nunca he visto que haya una reconsideración de la reconsideración. ¿Qué pasa si se aprueba esta reconsideración o se rechaza? ¿Podría otro parlamentario pedir reconsideración de la reconsideración de la reconsideración? Porque, digamos, el reglamento del Congreso no establece límites para la reconsideración. Por tanto, lo que no prohíbe la ley, y tú como especialista en derecho lo sabes, es digamos, pasible de continuar, ¿no? Así que continuaremos de reconsideración a reconsideración, a reconsideración, a reconsideración, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí el manejo es del presidente del Congreso, José William Zapata, y sin duda del oficial mayor del Parlamento, de José Chevasco, que a mí me ha sorprendido hoy, porque realmente, con toda la experiencia que tiene él, casi Chevasco y yo y tú ingresamos al Congreso en la misma época, en los 90. Exactamente. Y mira, con toda esa experiencia, se le ha ido de las manos a Chevasco, y la dirección de digamos, en la asesoría que le puede dar el presidente del Congreso, José William, que sabemos no es un experto en leyes, pero le damos cuenta con un pool de asesores. Claro, efectivamente. A ver, el oficial mayor es, digamos, el nervio central de lo que significa el movimiento, las sesiones del Pleno. Oficial mayor José Chevasco, efectivamente, ha sido oficial mayor a inicio de los 90, ¿correcto? Un hombre con amplia experiencia. Claro, el presidente del Congreso de José William Zapata, él no tiene formación legal, obviamente, pero tiene asesores. Y como tú bien dices, nunca se ha visto antes en el Congreso, en la historia del Congreso, al menos de las 3 décadas que asistimos, una reconsideración de la reconsideración. Y con todo respeto, esto parece un juego y el país sigue en vilo. Sí, pues, la verdad que no sé, ahí va a tener que, digamos que, como digo yo, hilar muy fino el presidente del Parlamento para salir de este entrampamiento. Porque ¿qué va a pasar mañana a las 10 de la mañana? O vamos a votar la reconsideración de la reconsideración, o vamos al debate del dictamen en minoría de la Comisión de Constitución de Jaime Quito, que, digamos, establece 2 cosas puntuales, ¿no? El adelanto de elecciones para 120 días, es decir, el 28 de julio próximo debería haber un nuevo presidente o presidenta y un nuevo Congreso de la República. Pero además, el segundo punto es que incluye ya no un referéndum o una constitución, no referéndum, sino directamente una elección de
asambleístas, de constitucionalistas para una nueva carta magna. Es decir, quizás el tiro le salió por la culata hoy a Nano Guerra García. El presidente de la Comisión de Constitución. Ahora, efectivamente, esta mañana efectivamente fue rechazado el dictamen a mayoría y mañana se debate el dictamen de minoría. Este dictamen de minoría, digamos, va a ser un debate casi un saludo a la bandera porque no tiene consenso de todas las bancadas. Es decir, un día perdido más podría ser mañana. Sí, yo creo que no va a lograr los 87 votos, pero podría lograr los 66. Ese es el gran temor que tienen ahora, digamos, los denominados grupos de derecha, porque podría lograr 66 votos. Pero yo tampoco creo que esa es la solución, porque tendremos que ir a un referéndum. Significaría ir a un referéndum sobre esta propuesta de minoría de la Comisión de Constitución, lo que implicaría que demoraría, un referéndum por lo menos son 120 días, es decir, estaríamos yendo dentro de 4 meses a un referéndum para recién decidir si vamos a ir a un adelanto de elecciones y a una asamblea constituyente. Es decir, dilataría más y Dina Boluarte, por lo tanto, tendría que permanecer mucho más tiempo en el Palacio de Gobierno, implicaría más gasto, como estaba hoy preocupado varios amigos, porque tendremos que ir a referéndum y luego a elecciones. Tendremos 3 elecciones en un año, como decía en el debate Digna Calle, es decir, tendremos un supergasto y como ella decía, vayámonos todos de una vez. Ahora, al final tienen que irse, ¿no? Claro, ahora, una pregunta vital, que tuve oportunidad de ver una entrevista que te hicieron a ti en el canal de Jurado Nacional de Elecciones, JNTV, y la pregunta es la del millón, ¿no? ¿Qué pasaría si de las propuestas de Palacio de Gobierno, la Comisión de Constitución, donde se reforma la Constitución, no se obtiene 87 votos? Este interrogante te lo hicieron antes de saber lo que ha pasado el día de hoy, pero puede llegar nuevamente el momento en que se logra un consenso entre las bancadas, vamos a empezar en positivo, entre las bancadas del Congreso de la República, entre una nueva propuesta de Palacio de Gobierno, del Poder Ejecutivo, y nuevamente necesitamos 87 votos. Supongamos que llega un consenso, voy a imaginarme positivamente la situación a futuro, en el corto o mediano plazo, y no obtenemos 87 votos y nuevamente todo se conduce a una prolongación, a hacerla larga, como se dice en palabras sencillas. El país seguirá en vilo, nuevamente se somete 87 votos para reformar la Constitución y, en fin, eso es lo que puedes tú avisorar en tu experiencia. ¿Qué nos puedes decir? Pero sí, pues quedaremos prácticamente en nada, Iván, porque volveríamos incluso a foja cero, porque si la reconsideración inicial se presentó sobre la votación de abril del 2024, es decir, esta aprobación ya no existe, o sea, volveremos a cero, no pasó absolutamente nada. Y eso lo hablaba justamente uno de los ex magistrados del Tribunal Constitucional hace una hora más o menos en RPP, y ahí lo explicaba, ¿no? Es más, esta reconsideración de la votación de la legislatura, perdón, de diciembre, que adelanta las elecciones para abril, pareciera que también podría observarse, porque no hay antecedente que hable de una reconsideración luego de que se ha levantado ya una sesión, y además pasó buen tiempo. Es decir, en todo caso no se tendría que haber levantado la sesión en la que se aprobó esta reforma constitucional, sino haberla continuado solamente. Dijiste hace instantes que la parlamentaria Digna Calle dijo, vámonos todos. A ver, vamos a apelar un poco a la experiencia casi conjunta que tenemos, Ricardo, porque en el año 2000, cuando cae Fujimori, todos se olvidan quizás, a ver, los que nos están viendo en pantalla, el mundo es tan rápido, todos los días pues nos llamamos en noticias y a veces nos falla la memoria, pero recuerden ustedes lo que pasó el año 2000. Aparece el video de Vladimiro Montesinos con Alberto Curi, Fujimori renuncia de Japón, ¿no es cierto? Y asume la presidencia de la República Valentín Paniagua. Pero ¿qué pasó en el Congreso de la República? El Congreso, que había sido elegido en el año 2000 para quedarse hasta el año 2005, decidió abdicar su poder. Es decir, se pusieron a conversar los parlamentarios, vámonos todos, recortemos nuestro mandato. Así fue. Y ese Congreso, que fue elegido por 5 años, el 2000 dijo, nos vamos el 28 de julio del siguiente año 2001. Es decir, la iniciativa salió del propio Parlamento. Este Congreso no está haciendo lo propio y quizás, vuelvo a repetir, esto es un poco para refrescar la historia. Así cayó el gobierno de Fujimori, vino Paniagua, luego Toledo, pero repetimos, el Congreso de la República tuvo la iniciativa de ellos mismos recortarse su mandato. ¿Qué quiere decir eso? Que está en manos del propio Parlamento modificar las leyes, modificar la Constitución para que puedan ellos abdicar su poder y ¿sabes qué? Ya no le hagamos más daño a la situación al país, vámonos. Pero claro, tenemos parlamentarios que están diciendo, un momentito, yo fui elegido en el año 2021
para quedarme hasta 2026, así que me quedo hasta 2026. Entonces busco una argucia cómo no dejar de irse. ¿Qué tanta falta hace ese desprendimiento de hace 20 años en el Congreso 2001, que tampoco fue la gran maravilla, pero al menos tuvo esta hidalguía de dar un paso al costado, ¿no? Es que tiene que haber sensatez, pero además también principios, ¿no? Y lamentablemente esas dos palabras pareciera que no existen. No hay sensatez. ¿Y sabes qué? No se está pensando en el Perú. Y los grandes políticos que hemos logrado ver al finales del Senado, claro, pensaban en el objetivo Perú, y en ese norte que se llamaba Perú. Y ahora las manos me quedan cortas para decir cuántos puede pensar en el objetivo Perú. Exacto, claro que sí. Y además podríamos decir, claro, adelante. Y podríamos ser mucho más duros, ¿no? Pero dejémoslo ahí nomás. Podemos ser duros quizás, pero yo voy a atreverme a decir algo duro. Quizás, te digo lo siguiente porque hemos tenido nosotros oportunidad de ver a diputados, a senadores del Congreso bicameral, correcto, que eran políticos con formación, no eran santos, tenían rabo de pajo quizás, pero tenían más visión, claro, más criterio, más experiencia, muchos tenían perfil de estadista. Esos políticos que ya no existen, correcto, era personas que tenían preparadas, capacidad intelectual, posición económica acomodada. ¿Y a dónde voy? Muchos de los últimos parlamentos tienen congresistas que por primera vez en su vida están ganando un sueldo tan alto como el que tienen. Esa también es la cruda y real verdad. Eso es verdad. Claro. Eso es verdad. Por ejemplo, el bloque magisterial, ¿no? Habría que ver de los 11 congresistas del bloque magisterial cuánto percibían hace 2 años como profesores y cuánto perciben en la actualidad. Eso sí, o sea, si lo vemos desde el punto de vista económico, sin duda, pero hay la palabra principio. Y lamentablemente la crisis política no es de ahora del Parlamento, no tampoco podemos echarle la culpa directa al Congreso. La crisis la originan los propios partidos que se arman solo para elecciones, que son una suerte de combi, ¿no? Hay que llenarla con 20 pasajeros y que suban todos los que pasan y ya está. Con tal que paguen su pasaje, ya tienen carta libre para ir al Parlamento. Voy a ser más duro y por si acaso esta frase la asumo a título personal, pero todos lo sabemos, y también está en redes y también se escucha esto en el hall de pasos perdidos en el Congreso, a quienes hemos tenido oportunidad de pisar el recinto legislativo cubriendo información. Hay que decir las cosas como son. Como tú bien dices y coincidimos en eso, y creo que la gran parte de la opinión pública, hay parlamentarios que nunca han tenido este sueldo importante en sus vidas y además obviamente querer aferrarse en el cargo. Ocurre también que muchos de ellos, y acá voy a poner el dedo en la llaga, ¿qué pasa cuando vienen a ejercer el cargo parlamentario y dicen, un momentito, yo no tengo auto, un momentito, yo no tengo departamento, no tengo casa? Es fácil, saco a crédito al pago de 5 años un auto y una casa. Entonces hay que decir las cosas como son. Asumo esto de forma personal. Hay parlamentarios y parlamentarias que han sacado a crédito una vivienda a 5 años, o sea, haciendo el presupuesto 2021-2026, y también un auto o 2 autos, sí. Tú lo recordabas, ¿qué ocurrió el año 2000? Lo mismo. Exactamente. Lo mismo ocurrió el año 2000. Así es. Y tú hemos sido testigos que varios parlamentarios lloraban cuando se recortó su mandato. Así es. Porque efectivamente habían hecho ya una vida hace 5 años. Así es. Efectivamente había comprado auto, casa y todo, y se les venía todos los problemas. Así es. Eso es claro. Sí. Pero no hay sensatez política, no hay ese objetivo Perú que se ha perdido, ¿no? Entonces, si vamos a seguir ampliando y ampliando, las protestas van a continuar, lamentablemente, ¿no? Ese es el gran problema. Y seguirán siendo olvidadas las grandes provincias, las grandes localidades, y seguirán solo siendo visitadas para las elecciones, nada más, ¿no? Claro que sí, claro, efectivamente. Y bueno, y obviamente la ciudadanía aún no reconoce o sabe cuáles son las competencias o funciones del Parlamento. A veces cree que un congresista puede inaugurar puentes, construir carreteras. No, la función del parlamentario es fiscalizar, legislar y representar a los ciudadanos. El Poder Ejecutivo es quien tiene en sus manos, obviamente, las obras. Sí. Y bueno, solamente haciendo ciudadanía vamos a tener oportunidad de tener un mejor Perú, ¿no? Sí, y ese es otro gran problema, ¿no? Que de las campañas electorales se le miente a la gente, se le hace creer que como parlamentario yo voy a construir un puente, una carretera. No, eso es falso. Voy a gestionar, la palabra, gestionar, porque los parlamentarios, dentro de las funciones de representación, está la de gestionar. ¿Cómo gestiono? Yo me reúno con el alcalde, me reúno con el gobernador, los convoco ante las autoridades de los ministerios y logro. Yo soy una suerte de puente, un artífice de que se puedan hacer obras, ¿verdad? Pero tenemos que ser claros con la gente, ¿no? Claro,
Ese es el gran tema. Así es, así es. No se le habla con la verdad. Exactamente, no se habla con la verdad. Pero vamos a esperar mañana, Iván. Claro, ¿Qué a ver, pasa mañana? ¿qué pasa el día de mañana? Es un gran dilema. Yo creo que ahorita en la oficialía mayor están debatiendo. ¿Qué ponemos? Porque eso va a ser otro entrampamiento. ¿Con qué empezamos la sesión? Con el debate respecto al dictamen en minoría de Quito, o vamos a la reconsideración de Adriana Tudela. A ver, es que no hay tampoco antecedentes o sea, si vamos al reglamento no vamos a encontrar absolutamente nada sobre ese tema. Correcto. Pero en todo caso deben estar buscando, pero ahorita la gente revisando antecedentes, ¿no? Para poder saber finalmente cómo qué. Bueno, y vamos a ver también si es que prospera, aunque claro, muchos consideran esto desatinado, porque no se trata de que haya una nueva constitución, una nueva carta política, una nueva carta magna en el país. La actual, del 93, va a cumplir este año 30 años de vigencia, imagínense, estamos olvidando eso. Esta del 93, que cumple 30 años este 2023, sustituyó a la de 79, que fue dada antes del retorno de democracia en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde. Y olvidamos también, por si acaso rápidamente decimos esto, la de 79 sustituyó a la de 1933, es decir, casi 50 años después hubo una nueva constitución política, ahora del 79 fue reemplazada por el 93, 13 años después aproximadamente, y la actual ya tiene 3 décadas rigiendo los destinos de nuestro país. En fin, siempre es para el debate interminable, ¿no? Sí, pues. Sí, Ricardo. Muy bien, te agradezco estos minutos, estamos atentos y bueno, tomamos como tú lo estás diciendo, vamos a ver qué pasa el día de mañana, esperemos que no haya una reconsideración de la reconsideración. Esperemos que esto no ocurra, porque ahí sí el Congreso de la República ya va a pasar a los anales de la historia de Ripley, porque no sabemos cómo es quizás la hermenéutica o el manejo legislativo en otras partes de esta parte del continente, ¿no es cierto? Pero como tú bien dices, nunca se ha visto esto antes, ¿no? Gracias, Ricardo. Hasta aquí, una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.